Muy buenas tardes, señora. Le he estado escuchando y comenzaré por el último. Dice que los que invierten necesitan mecanismos de solución de conflictos. Yo no sé si mejores mecanismos de solución de conflictos habrá en el Perú o no. No sé si a favor o en contra. ¿A qué se refiere con eso? Todos los contratos de concesión establecen mecanismos de arbitraje. Muchos de ellos son mecanismos de arbitraje internacional, por no decir todos, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque fundamentalmente ha habido en el pasado la idea, y es una idea que se ha aprobado porque el mercado lo ha aprobado así, de que hay más confianza en estos mecanismos, ya sea el CIADI, en fin, tribunales en París, hay distintos tipos de tribunales que ofrecen la tranquilidad de que son evaluados por personas que no tienen ningún interés particular y que evalúan el contrato por lo que es, por lo que tiene. ¿Ya? Estos mecanismos, si bien son la ruta, la hoja de ruta a la que se tiene que adherir las partes, el Estado peruano, porque nuevamente el contrato lo puede firmar la Municipalidad de Lima, lo puede firmar el Ministerio de Transportes, es intrascendente quién lo firme. Lo está firmando el Estado peruano. Quien pone la firma es un representante del Estado peruano. Entonces, lo que no puede pasar, y a eso me refería cuando hablaba de predictibilidad en los mecanismos de solución de conflictos, es que si la vía para pedir la nulidad de un contrato es el arbitraje, haya otras instancias del Estado peruano que asumen la capacidad de tomar decisiones que están fuera de su alcance, fuera de sus foros, ¿no? Entonces, no es que no existan estos mecanismos, existen. Lo que nosotros hemos venido manifestando en distintas declaraciones y presentaciones es la preocupación cuando vemos, por ejemplo, que el Poder Judicial puede dejar sin efecto el cobro de una garita de peaje, porque no lo puede hacer, no es el canal. Y creo que una de las cosas que como peruanos estamos confirmando una y otra vez es la importancia de consolidar una institucionalidad. Y consolidar una institucionalidad significa respetar la instancia que por contrato, por ley, por constitución, es la que es responsable de tomar decisiones de un tipo u de otro. El otro, las casetas. ¿Cuál es el sustento técnico para poner casetas? Y me preocupa, por ejemplo, yo viviendo en San Juan de Miraflores para ir a Lurín, tengo que pagar un peaje. Entrar a Lurín se paga peaje, salir de Lurín se paga peaje, de un distrito a otro distrito. No sé si será técnico, antitécnico, no lo sé. Y la gente de Lurín pues se queja. ¿Cómo saliendo de Lurín va a pagar pasajes para volver a entrar igualito? Para mí, en mi sentido común, esa caseta no debe estar ahí. Todos los días para entrar y salir se paga peaje. Casi igual que era, creo, en Puente Piedra, si no me equivoco. Ahora vamos a las preguntas. Usted creo que pertenece a un gremio empresarial muy grande, de concesionar a infraestructura, servicios públicos, transporte, telecomunicaciones, saneamiento. Bueno, me han hecho llegar ese dato. La primera pregunta. Hasta el momento, ¿qué de beneficioso han realizado en nuestro país, en el Perú? Y respecto a los contratos de concesión, la pregunta, ¿les parece que son adecuados? Cada contrato es distinto y cada contrato prevé poner una cantidad de casetas para cobrar una cantidad de dinero que es la que permite asumir los compromisos de inversión previstos por ese contrato. Por lo tanto, si uno saca esa caseta, tiene que poner una en otro lado o subir la tarifa o ampliar el plazo. Porque nuevamente es como un cubo mágico en donde no, cada vez que uno mueve una cosa se mueve todo lo demás, ¿no? ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible hacerlo.
Los espacios de renegociación de contrato, lo que no pueden tocar es ciertas variables del contrato que fueron el factor de competencia, que fueron la razón por la cual ganó un postor. Pero sí se puede tocar ciertas cosas y que es lo que se ha hecho una y otra vez en contratos en donde, por ejemplo, el Estado pidió cierta cosa y a cambio de eso aumentó el plazo, ¿no? Lo acabamos de ver en la adenda, una adenda de un contrato de concesión muy grande, en donde se han puesto nuevos compromisos de inversión, como de $400 millones para la ampliación del puerto del Callao, y se ha ampliado el plazo del contrato, ¿no? Entonces, es muy normal eso, es muy normal. El proceso, además, para tranquilidad de los congresistas, no es un proceso fácil. Es un proceso en donde se empieza, en el caso de las concesiones que lleva el gobierno central, en una conversación, porque la iniciativa la puede tener el concedente como la puede tener también el concesionario, cualquiera de los dos. Como en cualquier contrato, cualquiera de los dos puede venir a plantear la necesidad de ajustarlo. Ahí empieza la negociación, pero después estos proyectos pasan por el organismo regulador, por el Ministerio de Economía y por la Contraloría. Es decir, hay muchos filtros en el proceso que ayudan a ir formando un proceso de negociación que no cambia el equilibrio económico-financiero del contrato original. Eso es importante saberlo y nuevamente, que se puede hacer muchas cosas, pero se mueve un lado y hay que ver cómo se ajusta por otro, ¿ya? Es la lógica que hay detrás. Tercero, he sabido que muchas empresas de concesión estarían vinculados en actos de corrupción. Frente a ello, porque la corrupción está mediada por todo sitio, ¿qué acciones han tomado ustedes? La siguiente pregunta. ¿Avalan ustedes, referente a esto, los contratos inmersos de actos de corrupción? Para asociarse a FIN hay que suscribir un código de conducta que hemos ido haciendo cada vez más estricto. Nosotros tenemos un comité de ética que no solamente evalúa a las empresas cuando entran a FIN, sino que las evalúa también mientras están ahí, y eventualmente si encontramos casos de mala conducta ética se les separa del gremio. Esto es algo que se viene haciendo hace bastantes años, y en el caso vial, de hecho, nuestra representación no es completa, porque tenemos muchas sociedades concesionarias que han tenido casos de corrupción y que no forman parte de AFIN, porque no queremos que formen parte de AFIN. Nosotros cuidamos mucho en el gremio el estándar ético, tenemos un comité de compliance que preside una persona de PricewaterhouseCoopers, de PwC, que permanentemente nos está revisando las normas, y la verdad es que hacemos bastantes esfuerzos por mantenernos así, porque somos muy conscientes que parte de la crisis que han tenido las concesiones en el Perú no tiene que ver con que hayan sido buenas o malas, tienen que ver con los escándalos de corrupción que hemos visto, y que hay que hacer notar que no solamente se han dado en concesiones, se han dado fundamentalmente en obra pública, y a nadie se le ocurre decir que no haya más obra pública. Entonces, acá hay que curarnos todos de la corrupción, en la obra pública, en la obra por impuestos, en las APPs, en todo hay que curarnos. Nosotros como gremio hacemos nuestro esfuerzo, estamos haciendo y venimos haciendo muchísimos esfuerzos por no solamente tener normas éticas, sino generar una cultura de cumplimiento de normas de integridad en todos nuestros asociados, ¿no? Hay discusiones de dilemas, en fin, se hacen muchas cosas. Ahora, respecto a las tarifas, ¿le parece adecuada la tarifa de peaje? 5 soles y picos, creo. Yo recuerdo cuando viajaba en combi y antes de ser congresista también los chinos, se quejaban. Muy caro. ¿Cuál es el estudio técnico que se puede avalar para que se cobre esa tarifa? Me pregunta si me parece adecuada la tarifa de 5 soles y nuevamente, no lo sé, porque depende qué te hayan pedido. En ciertas concesiones, por ejemplo, cuando se decide que el usuario no pague la tarifa que corresponde al modelo económico financiero del contrato, se establecen subsidios que acompañan. Por ejemplo, la línea 1 del metro, claramente el pasaje de la línea 1 del metro no cuesta $1.50. A la línea 1 del metro se le paga la diferencia entre lo que cuesta
¿no? Y el 1,50 que paga. Esa diferencia es un subsidio. Esos son lo que se llama concesiones cofinanciadas en su operación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es posible bajar las tarifas nuevamente? Sí, pero supone, para volver al equilibrio económico-financiero del contrato, que alguien pague esa diferencia. Y esa diferencia la tiene que pagar el Estado, ¿no? Entonces, lo que les quiero hacer entender es que, y es difícil explicarlo, a mí me ha tocado ver muchos contratos de concesión en mi vida profesional y a veces uno los siente demasiado rígidos, y no es que sean rígidos del todo, la rigidez ayuda en transparencia, ayuda en predictibilidad, no solamente al inversionista, sino al Estado y al usuario, pero esa rigidez, nuevamente vuelvo al ejemplo del cubo mágico, sí se puede mover, pero afecta a otras cosas. Entonces, para que vuelva a ser el cubo perfecto, la evaluación tiene que ser integral. Y por eso es que participa el concedente, el regulador, el Ministerio de Economía y la Contraloría. Ahora, otra pregunta. Creo que el Colegio de Ingenieros puede hacer un estudio, ¿no? O a una universidad para que vea sobre un estudio técnico y si avalan diciendo que es muy caro y recomiendan una menos, más, ¿estarían de acuerdo con bajarlo? Ahora, bueno, creo que eso es lo principal, ya, porque de la pandemia ya sabemos cómo se han comportado. ¿Para qué tocar ese punto? Eso es todo, señora, y espero su respuesta. Gracias, señor presidente, por la Gracias, señor oportunidad. congresista Luque Gariza. Señora. Sí, me parecen adecuados, y me parecen adecuados por lo que mencionó el representante del Cusco. La evidencia nos ha mostrado una y otra vez, no solamente que somos malos como Estado. Yo he tenido el privilegio de ser funcionaria pública hace muchos años, porque pasé al sector privado y decidí no regresar más al público. No me gusta entrar y salir del sector público. Una vez que me fui. Pero conozco bien los procesos del sector público y el Estado ha demostrado que se demora mucho construyendo. Y una vez que construye, no mantiene, no cuida, no administra bien. Miremos la cantidad de infraestructura que tenemos construida y que 10 años después no tiene ningún valor, porque simplemente la dejamos ahí tirada. Entonces, ¿qué cosa te garantiza una concesión? Te garantiza que el servicio se va a seguir prestando. Se sigue prestando con un estándar de servicio. Entonces, dejamos de ser unos dolidos contribuyentes a los que les construyen algo que después le da un mal servicio o deja de darlo, a pasar a ser consumidores exigentes. A poder decir, oye, tú, según tu contrato, me tienes que dar un servicio de salud con una espera de no más de 4 días. ¿Me explico? O sea, la concesión bien hecha, bien manejada, bien pensada y transparente, lo que le ofrece al ciudadano es la provisión de un servicio. La infraestructura no es sino el fierro y el cemento que se necesita para dar el servicio, pero lo relevante es que reciban el servicio. Y por eso, si me preguntan si creo en las concesiones, sí, creo en las concesiones, creo que es un excelente mecanismo, permite avanzar mucho más rápido en la construcción y garantizar la prestación del servicio mientras esté la sociedad concesionaria. Que si no lo presta en las condiciones que se establecen en sus contratos, recibe sanciones, multas, la fiscalizan, o Citran está todo el día midiendo cómo está la rugosidad de las pistas, cómo están las juntas de dilatación. Es un trabajo permanente de supervisión del organismo regulador.